Bienvenido a tu podcast Atrévete a Pensar, un espacio de divulgación filosófica, cultural y literaria, donde reflexionar es algo interesante y atractivo. Está con ustedes su anfitrión, Armando Montoya, el filósofo. Hola y bienvenidos a un episodio más de tu podcast Atrévete a Pensar. Agradezco mucho su atención y para mí es un verdadero placer estar una vez más en este espacio de reflexión, aprendizaje y sobre todo donde pretendo compartir el conocimiento para que ustedes se atrevan a pensar por cuenta propia e investiguen respecto a lo que les interesa, sobre todo aquellos temas que a ustedes les preocupen debido a sus circunstancias particulares de su vida cotidiana. En esta ocasión quiero hablar un poco de filosofía, pero específicamente del concepto en sí. Reflexionar un poco sobre cómo la gente suele entender esta palabra, qué apreciaciones o prejuicios se suelen tener respecto a la misma y cómo podríamos definirla de manera sugerente, porque no pretendo ofrecer una definición absoluta, completa o definitiva, sino una definición que sirva como referencia para que los futuros episodios de Atrévete a Pensar adquieran mayor sentido al ser escuchados. Muy bien, entonces te invito a que continúes atento porque este tema va a estar muy interesante y te va a aclarar algunas dudas respecto a lo ya señalado. Filosofía, un concepto muy difícil. ¿Por qué suele ser difícil? Debido a que proponer una definición de lo que es la filosofía presupone entenderla desde un punto de vista que nos remite a considerar cuál es su utilidad, su función y cuál es el sentido de la filosofía como tal. Entonces, antes de entrar de lleno al tema, me gustaría invitarte a pensar por un momento en lo siguiente. ¿Cuándo fue la primera vez o las primeras ocasiones en las que has escuchado hablar de la palabra filosofía, ya sea en instituciones educativas como el bachillerato, la universidad, ya sea también en el contexto laboral en el que te desenvuelves, es decir, que compañeros de trabajo hayan hecho alusión o una serie de referencias generales y vagas respecto a la palabra filosofía, o simplemente en conversaciones con amigos a quienes les agrada la lectura, pensar críticamente por cuenta propia y que son individuos que pueden denotar un criterio individual respecto al tratamiento de ciertos temas que son de su interés, es decir, el criterio personal, de lo cual hablé en el episodio anterior. Muy bien, y al pensar cuándo fue la primera vez que escuchaste la palabra filosofía o cuáles fueron las primeras ocasiones en las que notaste su existencia, su mención, al menos de forma general, ahora te invito a que reflexiones sobre qué ideas, qué opiniones o cuáles fueron tus primeras aproximaciones a esto llamado filosofía. ¿Qué se decía o se solía afirmar con respecto a la palabra filosofía? Esto es muy importante reflexionarlo porque es como podemos partir para postular una definición referencial de la palabra filosofía. Yo voy a compartirles una pequeña anécdota. Escuché mencionar la palabra filosofía las primeras ocasiones cuando
estaba cursando mi educación de bachillerato, principalmente cuando comencé a tener un primer acercamiento con la ética. Entonces yo comencé a escuchar ideas, citas de autores célebres y clásicos, filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles, etc. Y al escuchar estas citas, yo me podía dar cuenta que eran reflexiones, ideas, opiniones respecto a diversos temas. Sin embargo, mi primera aproximación a la filosofía no fue algo tan positivo que digamos, ya que de manera preconcebida y prejuiciosa debo reconocer que yo consideraba este tipo de pensamiento como una amenaza en contra de mis creencias, principalmente de mi fe cristiana, porque soy creyente. Entonces yo apreciaba a la filosofía como una serie de ideas, opiniones, afirmaciones por parte de muchos autores que han existido durante la historia de la humanidad, que principalmente se dedicaban a deslegitimar cualquier tipo de creencia en Dios. Y si bien la filosofía en parte causa esto, no es ni lo más importante ni el objetivo último de la filosofía, al menos no para mí y para muchos filósofos, aunque para otros sí, pero eso ya es otro asunto. Mi primer acercamiento con la filosofía fue algo un poco, o muy prejuicioso, mejor dicho, porque tenía una idea que fungía como una barrera en contra de esto, que es un tipo de pensamiento. Al haberles compartido esto, pretendo hacerles notar que muchas veces podemos tener prejuicios sobre algo que no conocemos, pero conforme vamos investigando y teniendo un mayor acercamiento a ese objeto o al concepto que se nos menciona por ocasiones primarias, vamos adquiriendo mayor entendimiento sobre algo que no conocíamos y esto nos permite irnos despojando de prejuicios y de opiniones preconcebidas que no suelen fundamentarse de una manera honesta o racional. Ahora, continúo hablando de cómo la gente común, la población en general, suele entender el concepto filosofía. Cuando tú le preguntas a una persona que tiene cierto grado de estudios, de bachillerato, de universidad, etcétera, sobre en qué consiste la filosofía o de qué se trata esto, muchos individuos suelen mencionar que la filosofía es reflexionar sobre cualquier tema y también expresar esas reflexiones mediante poemas, mediante pensamientos dispersos que se escriben en una hoja de papel, etc. Y estas ideas tienen un grado de verdad, pero suelen confundir filosofía con simplemente pensar. Ya hablé en un episodio anterior sobre lo que implica pensar, pero no todo pensamiento puede considerarse como filosófico, así que es importante tener una idea más informada sobre lo que se trata la filosofía en este caso. Muchas personas suelen usar este tipo de frases. Esta es mi filosofía de vida. Y si bien no es del todo incorrecto hablar así de esto, sí puede despertar muchas confusiones. Por ejemplo, creer que una simple opinión sobre algo ya es algo filosófico, y tiene esto un grado de verdadero, pero no es algo completamente cierto, ya que la filosofía se trata de tener algo más que opiniones. Muy bien, ahora sí, continuaré ofreciéndoles una definición referencial del concepto filosofía. La definición del término filosofía etimológicamente significa amor a la sabiduría, porque viene de dos palabras griegas, philos y sofía. Philos significa amor y sabiduría significa conocimiento, saber. Entonces, básicamente, de forma literal, filosofía significa amor a la sabiduría, es decir, amor por el saber, por el conocer y también por el asombro que nos causa
curiosidad respecto a algo que nos inquieta. Pero yendo por partes, lo primero que hay que entender de la palabra filosofía es que es un tipo de pensamiento fundamental, el cual determina que nosotros nos planteemos preguntas generales, y de esas preguntas generales van surgiendo cuestionamientos, interrogantes particulares debido a la situación, las circunstancias que estemos viviendo, o también por causa de lo que se conoce mucho en psicología como crisis existenciales. Entonces, la filosofía comienza por esa necesidad de preguntarnos respecto a distintos asuntos cotidianos, personales, etc. Pero, ¿cómo es que comenzó la filosofía? Bueno, los historiadores de la filosofía coinciden en que ésta comenzó en el siglo VI a.C. por parte de una serie de sabios pensadores griegos. Se le considera a Tales de Mileto como padre de la filosofía, un pensador que comenzó a plantearse preguntas muy básicas pero a la vez profundas sobre cuál fue el origen del universo. Él y otros después de él comenzaron a preguntar sobre su entorno, lo que les rodeaba, cuál era el sentido de lo que les acontecía, etc. Pero principalmente se plantearon interrogantes respecto al origen del universo. ¿Cuál fue este origen? ¿Y qué caracteriza a la filosofía? Lo que concierne a la filosofía es pensar por cuenta propia del individuo, dejando de lado creencias socialmente compartidas como las tradiciones religiosas, míticas, porque recordemos que en Grecia surgieron muchas historias que conformaron una gran cantidad de acervo literario, principalmente por parte de autores como Homero, Hesiodo y otros, de lo cual también vamos a hablar más adelante, porque este no es un podcast simplemente de filosofía, sino de cultura general. Pero para no desviarnos del tema, en general hay que decir que estos mitos, estas historias, eran intentos de explicar el origen del universo mediante la alusión a varios dioses, seres divinos que actuaron en todo lo que tiene que ver con la conformación de este drama que es la vida humana. Y estas historias, leyendas, relatos que se transmitían de generación en generación mediante la palabra hablada eran una serie de explicaciones sobre el origen del universo, y estas explicaciones eran socialmente asumidas y compartidas, y eran las que le daban una identidad a los individuos. Pero los primeros pensadores, entre ellos Tales de Mileto, otros, empezaron a dejar un poco de lado esas explicaciones asumidas socialmente por parte de la tradición, por parte de los mitos, las historias relatadas por tradición verbal. Entonces, ellos fueron individuos, los primeros pensadores que se atrevieron a desafiar un poco sus creencias que habían asumido de manera social, y empezaron a plantearse preguntas con la pretensión de encontrar posibles respuestas haciendo uso de su propia mente, su propia razón y reflexiones. Esta es una característica que define en gran manera a la filosofía, pensar por cuenta propia, y es un aspecto importante que hay que tomar en cuenta a la hora de hablar de la noción de filosofía. Tomando en cuenta lo dicho anteriormente, puedo decir de manera provisional que una definición de filosofía es tener curiosidad por nuestro entorno, por lo que nos rodea, y plantearnos preguntas respecto al sentido de lo que ocurre, de lo que vemos en los demás, en nosotros mismos, y cuál es el fundamento también de nuestras acciones, de los comportamientos de los demás. Aunque esto ya entra en algo más especial dentro de la filosofía, pero todos nos hemos interrogado por cuestiones que nos acontecen o que percibimos. Y este interrogar nos lleva a
tener opiniones, perspectivas sobre lo ya señalado. Pero lo característico de la filosofía es que no solamente se trata de tener opiniones, sino también ofrecer razones en pro de esas opiniones que tengamos. Es decir, por qué estamos llegando a tal o cual conclusión, qué ideas, pruebas o razones podemos ofrecer a los demás o a nosotros mismos para creer lo que creemos. Este fue el punto de partida de los primeros pensadores. Es decir, reflexionar sobre si lo que habían asumido como explicaciones a ciertas cuestiones de la vida cotidiana era cómo podía ser justificado aquello que se asumía como verdadero, incuestionable, y por qué debía ser aceptado todo aquello que se había aprendido anteriormente. Entonces la filosofía es esa capacidad que tenemos de salir un poco de nuestra zona de confort, es decir, de lo que hemos aceptado como costumbre, tradición, como enseñanzas por parte de nuestros padres, abuelos, cultura, sociedad, etc., y comenzar a interrogarnos respecto a todo lo que percibimos y también acerca de lo que somos como individuos. Entonces, esta es la definición general de filosofía que yo les sugiero tener como referencia. Conforme vayamos estudiando a los principales pensadores, filósofos, nos vamos a ir remitiendo a otras concepciones más particulares respecto al pensamiento filosófico y cuál es su objetivo. Se ha terminado este episodio. Te invito a que sigas compartiendo estos podcasts para que cada vez más personas aprendan de los temas que aquí se comparten y puedan cosechar ciertas inquietudes, preguntas, dudas. Muchas gracias por su atención y nos escuchamos pronto en un futuro episodio. Gracias.